¿por qué confundimos inteligencia con éxito? Durante mucho tiempo, nos enseñaron a admirar la inteligencia como si fuera el mayor valor humano. Desde pequeños, aprendimos que pensar rápido era una virtud, que entender antes que los demás era una ventaja, que tener respuestas era más importante que hacerse preguntas. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a creer que la inteligencia garantizaba el éxito. Pero la vida, silenciosamente, empezó a desmentir esa idea. Porque con el paso de los años, algo se volvió evidente. Las personas más inteligentes no siempre eran las más estables, ni las más felices, ni las que llegaban más lejos. Muchos de los fracasos más dolorosos no ocurrieron por falta de capacidad, sino en momentos emocionales específicos, momentos en los que la mente sabía qué hacer, pero el cuerpo no pudo sostener lo que sentía. Aquí comienza la confusión. La inteligencia nos ayuda a comprender el mundo, pero no nos enseña a habitarlo emocionalmente, y eso hace una diferencia enorme. Desde la psicología, sabemos que el éxito humano no se decide en exámenes, ni en títulos, ni en conversaciones brillantes. Se decide en instantes silenciosos, cuando algo no sale como esperábamos, cuando somos cuestionados, cuando nos equivocamos, cuando sentimos que no somos suficientes. En esos momentos, no gana el más inteligente, gana el que se regula. Pero a eso casi nunca se le prestó atención, porque nadie nos explicó que pensar bien no es lo mismo que sentir bien. La inteligencia opera en el plano de las ideas, las emociones, en el plano de la supervivencia. Y cuando estos dos mundos entran en conflicto, la emoción siempre tiene prioridad, no porque sea más sabia, sino porque es más antigua. Nuestro cerebro emocional no fue diseñado para el éxito moderno, fue diseñado para protegernos del peligro, para reaccionar rápido, para defendernos. Y cuando una persona muy inteligente enfrenta una amenaza emocional, una crítica, un rechazo, una pérdida, su mente puede entender la situación, pero su sistema emocional reacciona como si estuviera en riesgo. Aquí aparece el primer gran quiebre. La persona inteligente suele preguntarse, ¿por qué, si entiendo todo esto, sigo actuando así? Y la respuesta no está en la lógica, está en la historia emocional que nunca fue revisada. Muchos crecieron aprendiendo a pensar, pero no a sentir, a explicar, pero no a procesar, a analizar, pero no a tolerar el malestar. Entonces, cuando la vida exige algo más que razonamiento, cuando exige paciencia, humildad o resiliencia, la inteligencia se queda corta. Y no porque sea inútil, sino porque está incompleta. El problema no es ser inteligente, el problema es creer que eso es suficiente. Desde la psicología clínica, vemos esto constantemente. Personas brillantes atrapadas en ciclos repetidos, relaciones que se rompen por reacciones impulsivas, carreras que se estancan no por falta de talento, sino por dificultades emocionales no resueltas. Y cuando se les pregunta qué ocurrió, suelen responder con explicaciones lógicas, pero detrás de esas explicaciones siempre hay una emoción no atendida, la frustración de no ser reconocido, el miedo a fracasar, la vergüenza de equivocarse, el orgullo de no pedir ayuda, emociones humanas, universales, pero mal gestionadas. Aquí es donde el concepto de éxito comienza a cambiar. El éxito no es llegar sin caer, es saber levantarse sin destruirse. Y eso no depende del intelecto, depende de la relación que tienes con tus emociones. Las personas comunes, muchas veces, no cargan con la presión de ser brillantes. No sienten que deben demostrar constantemente su valor. No se identifican tanto con su desempeño, y eso les permite algo fundamental: fallar sin colapsar. Mientras que algunas personas inteligentes viven cada error como una amenaza a su identidad, como si equivocarse fuera perder valor. Y esa carga emocional con el tiempo pesa más que cualquier ventaja cognitiva. Aquí surge una verdad incómoda, pero liberadora. El éxito no pertenece a quien piensa mejor,
sino a quien se trata mejor internamente cuando las cosas no salen como esperaba. Y este punto es clave, porque no se trata de abandonar la inteligencia, sino de complementarla, de entender que el verdadero crecimiento ocurre cuando la mente y la emoción dejan de competir y empiezan a colaborar. Cuando la persona no se define solo por lo que sabe, sino por cómo se sostiene en la incertidumbre. Este es el punto exacto donde muchas personas inteligentes se detienen y donde otras, aparentemente comunes, continúan, no porque sean superiores, sino porque aprendieron algo que casi nadie enseñó, que la vida no se domina desde la cabeza, sino desde la conciencia emocional. Y a partir de aquí, la pregunta deja de ser ¿cuán inteligente soy? Y se transforma en algo mucho más profundo. ¿Qué hago con lo que siento cuando la vida no me da lo que espero? En el próximo bloque, entraremos en ese territorio silencioso donde muchas personas inteligentes se sabotean sin darse cuenta. No por falta de capacidad, sino por no entender cómo funcionan sus propias emociones. Cómo las emociones sabotean a las personas inteligentes. Cuando una persona es inteligente, suele creer que entiende lo que le ocurre, y muchas veces eso es cierto. Puede explicar sus decisiones, justificar sus reacciones, analizar sus errores con claridad, pero comprender algo no significa tener control sobre ello. Desde la psicología, esta es una de las trampas más comunes. La persona sabe por qué actúa de cierta manera, pero sigue actuando igual, y eso genera una frustración silenciosa. Porque aparece una pregunta incómoda. Si soy consciente de esto, ¿por qué no puedo cambiar? La respuesta no está en la mente racional. Está en el sistema emocional que se activa mucho antes de que el pensamiento aparezca. Las emociones no esperan a que pienses, no piden permiso, simplemente toman el control. Y cuando eso ocurre, la inteligencia queda relegada a un segundo plano. Aquí es donde comienza el autosabotaje, no de forma evidente, no como una decisión consciente, sino como pequeñas reacciones automáticas que con el tiempo construyen grandes consecuencias. La persona inteligente suele sabotearse en momentos específicos. Cuando recibe una crítica, cuando siente que no es valorada, cuando algo amenaza su imagen, cuando aparece la posibilidad de fracasar. En esos instantes, el problema no es la emoción en sí. El problema es la identificación con ella. La emoción no se vive como una experiencia pasajera, sino como una verdad absoluta. No me respetan. No soy suficiente. Si fallo, pierdo valor. Si no controlo esto, todo se derrumba. Y entonces, la reacción aparece. Algunos atacan. Otros se cierran. Otros se retiran antes de ser rechazados. Otros abandonan proyectos justo cuando más constancia se necesita. Desde afuera parece falta de disciplina. Desde adentro, es miedo no reconocido. El miedo es una de las emociones que más sabotea a las personas inteligentes, porque no siempre se presenta como temor evidente. A veces se disfraza de perfeccionismo, de exceso de análisis, de necesidad de tener todo bajo control. La persona cree que está siendo cuidadosa, cuando en realidad está evitando exponerse. Y cuanto más inteligente es alguien, mejor sabe justificar esa evitación. Aquí aparece otro factor importante, el ego. El ego no es arrogancia. El ego es protección. Es la parte que intenta preservar la identidad, la imagen, la idea de quién soy. Cuando una persona muy inteligente se equivoca, no siente solo un error, siente una amenaza a su identidad. Y eso duele. Entonces, para no sentir ese dolor, reacciona, se defiende, se explica en exceso, se compara, se endurece. Pero cada una de esas reacciones, aunque parezca pequeña, aleja a la persona de su verdadero potencial. Porque el crecimiento real exige algo que la inteligencia por sí sola no ofrece: tolerancia al malestar. La capacidad de permanecer presente cuando algo no sale bien, cuando la respuesta no llega, cuando la validación externa desaparece.
Las emociones mal gestionadas no destruyen de inmediato, desgastan la motivación, la claridad, la energía, y la persona inteligente poco a poco empieza a dudar de sí misma, no porque haya perdido capacidad, sino porque vive en constante tensión interna. Desde la psicología, sabemos que nadie rinde bien cuando está emocionalmente sobrecargado. El cerebro necesita seguridad emocional para funcionar con claridad. Y cuando esa seguridad no existe, la mente entra en modo defensivo. Ahí no hay creatividad, no hay visión, solo hay supervivencia. Este es el punto crítico donde muchas personas inteligentes se estancan, no porque no sepan qué hacer, sino porque no saben cómo estar consigo mismas cuando las emociones se intensifican. Y aquí surge una verdad esencial. La inteligencia emocional no consiste en eliminar emociones difíciles, consiste en no permitir que ellas dirijan tu vida. Las emociones no son enemigas, son señales. Pero cuando no se interpretan correctamente, se convierten en órdenes, y obedecerlas sin conciencia es una forma silenciosa de perder el control. Las personas que logran avanzar no son las que sienten menos, son las que aprendieron a no reaccionar de inmediato, a crear un espacio interno entre lo que sienten y lo que hacen. Ese espacio, aunque sea breve, cambia destinos, porque en ese espacio, la inteligencia vuelve a tener voz, y cuando la emoción y la razón dejan de pelear, algo nuevo se construye. En el próximo bloque, veremos por qué muchas personas comunes, sin grandes ventajas intelectuales, logran avanzar más. No porque tengan menos problemas emocionales, sino porque aprendieron, muchas veces sin saberlo, a relacionarse mejor con ellos. ¿Por qué las personas comunes avanzan más? Cuando observamos a las personas que avanzan de forma constante en la vida, algo llama la atención. Muchas de ellas no destacan por su brillantez intelectual. No impresionan con palabras complejas. No parecen tener respuestas para todo. Y sin embargo, avanzan. No porque la vida sea más fácil para ellas, sino porque desarrollaron una relación diferente con el error, con la frustración y con el tiempo. Desde la psicología, esto es clave. Las personas comunes no suelen construir su identidad alrededor de la idea de ser inteligentes. Por eso, cuando se equivocan, no sienten que están perdiendo valor. Sienten incomodidad, tal vez decepción, pero no colapso. Y esa diferencia interna cambia todo. Porque el progreso real no depende de evitar errores, sino de no abandonar cuando aparecen. Las personas que avanzan entienden, incluso sin ponerlo en palabras, que el crecimiento es un proceso irregular. Hay momentos de claridad y momentos de confusión, momentos de avance y momentos de pausa. Y no viven las pausas como fracasos definitivos. Las aceptan como parte del camino. Aquí aparece un concepto psicológico fundamental: la tolerancia a la frustración. Las personas comunes suelen tolerar mejor no saber, no controlar, no entender todo de inmediato. No sienten la necesidad constante de demostrar competencia. Y eso les permite permanecer. Permanecer cuando el entusiasmo baja. Permanecer cuando el reconocimiento no llega. Permanecer cuando el resultado tarda. Mientras tanto, muchas personas inteligentes se retiran temprano. No por falta de capacidad, sino por intolerancia emocional. El malestar se vive como una señal de que algo está mal, cuando en realidad es una señal de que algo está creciendo. Desde la psicología, sabemos que la resiliencia no es resistencia rígida, es flexibilidad, la capacidad de adaptarse sin romperse. Las personas comunes suelen desarrollar esta flexibilidad porque aprendieron, muchas veces por necesidad, a convivir con la incertidumbre. No esperan condiciones perfectas para avanzar. Avanzan con lo que tienen, y eso construye confianza interna. Confianza no basada en resultados inmediatos, sino en la experiencia acumulada de seguir adelante.
Otro aspecto importante es la relación con el ego. Las personas comunes suelen tener un ego más permeable, no porque sean más humildes, sino porque no dependen tanto de una imagen idealizada de sí mismas. Pueden decir, no sé, pueden pedir ayuda, pueden aprender de otros sin sentir que eso disminuye su valor, y eso acelera el crecimiento. Desde afuera puede parecer suerte, pero desde adentro es regulación emocional en acción. Estas personas no se preguntan constantemente si son suficientes. Se preguntan qué pueden hacer hoy con lo que tienen. Y esa pregunta, psicológicamente, es mucho más poderosa, porque orienta la mente hacia la acción, no hacia la autocrítica. Las personas comunes no avanzan porque sienten más motivación. Avanzan porque no negocian con sus emociones cada paso. Sienten miedo y continúan. Sienten dudas y continúan. Sienten cansancio y continúan. No ignoran lo que sienten, simplemente no permiten que eso decida por ellas. Aquí se revela algo esencial. El éxito no pertenece a quien se siente preparado, pertenece a quien se mantiene en movimiento a pesar de no sentirse preparado. Y eso no se aprende en libros, se aprende en la experiencia emocional directa. Este es el punto en el que muchas personas inteligentes podrían avanzar mucho más, si dejaran de exigir de sí mismas una seguridad emocional que la vida nunca ofrece. Las personas comunes entienden algo simple y profundo. La claridad viene después del movimiento, no antes. Y por eso, paso a paso, siguen adelante. En el próximo y último bloque, veremos cómo desarrollar conscientemente esa capacidad interna. No para dejar de sentir, sino para dirigir la propia vida con mayor conciencia emocional. Inteligencia emocional. El dominio interno que define tu camino. Llegados a este punto, algo importante ya quedó claro. La inteligencia emocional no es una habilidad adicional. Es la base invisible que sostiene todas las demás. No se trata de controlar cada emoción. Eso no es posible, ni saludable. Se trata de desarrollar una relación consciente con lo que sientes. Desde la psicología, entendemos que el problema no es sentir miedo, duda o frustración. El problema es vivir gobernado por ellos. Cuando una persona aprende a observar su mundo interno, algo cambia. Las emociones dejan de ser órdenes, se convierten en información. Y esa diferencia es enorme, porque cuando una emoción es observada, ya no necesita expresarse de forma impulsiva. Tiene espacio. Ese espacio interno, aunque sea breve, permite que la persona elija. Elegir no significa negar lo que siente, significa decidir qué hacer con eso. Aquí nace el verdadero dominio interno. Las personas con inteligencia emocional desarrollada no reaccionan menos porque sean frías. Reaccionan menos porque se conocen más. Reconocen patrones, saben qué situaciones las activan. Entienden cuándo están cansadas, heridas o sobrecargadas, y por eso se tratan con mayor responsabilidad. Desde este lugar, la vida comienza a cambiar de ritmo. Las decisiones dejan de ser urgentes. Las relaciones se vuelven más claras. Los conflictos pierden intensidad, no porque desaparezcan, sino porque ya no toman el control. La inteligencia emocional no promete una vida sin dificultades. Promete algo mucho más realista, una vida donde las dificultades no te destruyen, y eso tiene un impacto directo en el éxito, porque el éxito sostenible requiere estabilidad interna, requiere la capacidad de continuar cuando no hay motivación, de escuchar cuando no hay elogios, de corregir cuando hay errores. Las personas emocionalmente maduras entienden que el crecimiento no es lineal, que hay retrocesos, silencios, momentos de duda, y no se abandonan en esos momentos, se acompañan. Aquí hay un cambio profundo de mentalidad. La persona deja de verse como un proyecto defectuoso que necesita ser corregido, y empieza a verse como un proceso vivo que necesita ser comprendido.
Desde ese lugar, la autoexigencia pierde dureza y la disciplina gana sentido, no como castigo, sino como cuidado. Porque cuidarse también es decirse no a veces, también es sostener decisiones difíciles, también es permanecer cuando escapar parece más fácil. Este es el tipo de fortaleza que no se ve, pero que lo sostiene todo. Y es aquí donde el círculo se cierra. Las personas inteligentes no fracasan por falta de capacidad. Fracasan cuando no desarrollan la estructura emocional para sostener su propio potencial. Las personas comunes avanzan no porque tengan menos emociones, sino porque aprendieron a caminar con ellas. La inteligencia emocional no hace ruido, no impresiona, no se exhibe, pero construye lentamente una vida con mayor coherencia interna, y eso cambia todo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algunas palabras tocaron experiencias propias, entonces no fue casualidad. Este canal existe para ofrecerte un espacio de reflexión, claridad psicológica y crecimiento interno real. Si deseas seguir explorando estos temas, suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido, te das a ti mismo la oportunidad de seguir desarrollando tu conciencia emocional. Si crees que este video puede ayudar a alguien más, compártelo. A veces, una sola idea llega en el momento justo y abre un nuevo camino. Y si este contenido te aportó valor, deja tu me gusta. Es una forma simple de decir que este tiempo valió la pena. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte. Y recuerda, el verdadero éxito no se mide por lo que logras externamente, sino por la relación que construyes contigo mismo mientras avanzas. Y antes de terminar, déjame decirte algo importante. Si este contenido resonó contigo, si en algún momento sentiste que alguien estaba poniendo en palabras algo que tú mismo no sabías cómo explicar, entonces no fue casualidad. Este canal existe para eso, para ayudarte a entender tu mente, tus emociones y tus decisiones. Si quieres seguir profundizando en psicología, inteligencia emocional y desarrollo interno real, no el superficial, suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido, te das a ti mismo la oportunidad de seguir creciendo con cada video. Si este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. A veces una sola idea llega en el momento exacto y cambia una vida. Y si este video te aportó valor, deja tu me gusta. Es una forma simple de decir, esto valió la pena. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharte. Y recuerda, el verdadero cambio comienza cuando decides conocerte.